I really wanted to finish Bruce Wayne's story. We'd done 2 acts of a 3-act story in a sense, and the challenge for me was to really figure out the reason to take another trip to Gotham City and to invite the audience to take that with us. Once we'd really figured out where our story went, where it wound up, what Bruce's conclusion is in a sense, then it became something I had to do and really wanted to show to the world. And that's what we've done, and that's where we are. The end of The Dark Knight left the characters in a pretty interesting place. I felt very strongly we're trying to make one unified story here, so it's not another, episode, and not another Batman episode, if you like. For me, that meant really trying to be true to where the characters were left. And Bruce Wayne, as Batman, has made a rather large sacrifice at the end of The Dark Knight. For that to mean something, he really has to have succeeded, in a sense, in his mission. He has to have a Gotham that, at least superficially, doesn't need Batman anymore. And that leaves him frozen, in a sense. And the 8-year period is about showing that he's retired, in a sense. He's hung up his cape and his cowl, but he hasn't been able to move on. He's stuck. And the jumping off point for the story really is, how can this person who has become disconnected, who is in a sort of self-imposed exile from society, how can he reconnect with life? Well, there are a couple of people in the film, Marion Cotillard and Joseph Gordon-Levitt, who I'd worked with in Inception, who I really wanted to work with again because they're just incredible talents. Tom Hardy also I'd worked with in Inception, and he felt to me the obvious choice for somebody who would take on the challenge of portraying this monstrous character who expresses all kinds of evil and malevolent intent, really just through his eyes, because his face is mostly obscured with a mask, his eyes and his voice. And Tom was very much up for the challenge of presenting a face of evil in that way. And I think what he's done is going to be very threatening to audiences in a way they're not used to seeing. We wanted to show a frail Bruce Wayne. We wanted to show, as we always have, wanted to show the physical consequences of what he does. We wanted to show the mental consequences of what he's done. And at the end of The Dark Knight, he made a choice, which was against all of his ethics, but which in the short term seemed to be the right choice to make, and probably was in the short term. But in the long term, the truth is coming out, and he recognizes that the foundation of peace within Gotham is based on a lie. And he feels incredible remorse. He's become more of a recluse than we've ever seen him before. He's racked with guilt, and Batman has disappeared completely. Well, he has to become Batman again, and that's through the inspiration of a couple of characters, a couple of new characters, through Selina Kyle, who approaches him as though she couldn't care less that he was Bruce Wayne, which is obviously a breath of fresh air to him because everyone is nervous to be in his presence. And she doesn't care anything about who he is. She's rude, she's brash, she steals from him, and he finds that humorous and he finds that colorful, and it starts to make him interested in people again. And then he meets with Blake, Joseph Gordon-Levitt's character, who inspires him because he reminds him of who he used to be and of his altruism. Clarísimo las palabras del director Nolan, que la verdad me parece que fue el hombre que mejor llevó al hombre murciélago. ¿Puedo decir algo rápido? Sí, señor. La volví a ver y sí tengo algunas críticas de la película. Volviste a ver la volví a ver y vi otras cosas. Y no me llevaste a mí. Vamos de vuelta, la veo de vuelta porque hay una escena, hay 20 minutos cuando se pelean entre ellos dos, que es la típica escena de película que si la estás viendo, viste, en Blu-ray, DVD, HD o ves de lo que sea, la rebobiné y la volví a poner, la rebobiné y la volví a poner, la rebobiné. La fui a ver solo al cine, no había nadie en el cine. Solo, así estaba. Con la crisis que hay. A las 12 del mediodía. Bueno, ahí está, mirá la dirección, nuestro director nos puso la dirección. Venís a esta dirección, Siria 15, y te llevas en vivo este póster y el de Alicia Silverstone, vos que estás viendo en la tele, mirá. Ahí está, te lo llevas ya. Toca el timbre en Siria 15, te lo entregamos en vivo.
para Sí, transparentar. Ya llegan un par de Señor mensajes. Agustín Inchaurrondo, lea los mensajes y después cuéntele a la pareja gente de la Almudena. acerca del cómic, porque es lo que viene ahora. ¿Cómo es? Sebastián, no. Sebastián, Sebastián. Sí, que lo invité al programa hoy, pero... Seba ahí, ella. por el Majo, otro- María Majo. José. Ahí está, bueno, el saludo para ellos. Dice, esta es la mejor de la. Esta es la mejor de la trilogía EA. Pará, yo voy a decir algo porque todo el mundo se enamoró con la 2, ¿no? Sí. Vos sabés que yo tengo las 3 en mi casa, cada tanto las vuelvo a ver, no sé por qué a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Tengo que trabajar y... Bueno, la vuelvo a ver y agarro la 3, pongo la 3. No sé por qué, para mí la 3... El día que te dije que la estaban dando en Warner, que te mandé un mensaje, yo la volví a ver y la disfruté más que Más la que la 2. bueno, pues, Porque uno la ve de nuevo, ¿sabes qué? es la típica película que la disfrutás más cuando la volvés Sí, a ver. no, yo me embolé cuando al último el policía dice Robin. Ay, digo, no, dejen de joder. Pero si vos la ves a la película con esta óptica de que lo saltearon a Robin y aparece muerto en Batman v Superman y lo vas siguiendo a él durante toda la película con su altruismo y que viene de un hogar de huérfanos y todo, te va construyendo la imagen de Robin. De hecho, ¿Sí? ese Robin... Entonces se entiende lo que dije. Se entiende perfectamente. Ese Robin, yo dije que en Suicide Squad, puede llegar a ser el Guasón. Sí. Sería el Jared Leto. Sí. Igual no tiene nada que ver porque son directores distintos, pero pueden ser que hayan... Bueno, acaban de gastar 150 millones de dólares en volver a filmar escenas. Volvieron a rearmar toda la película de vuelta, están filmando otra vez muchas partes para enganchar justamente con el universo de ese bien de esta película, ¿no? Un dato que no es menor, por ahí para tener más concordancia con Batman vs Superman, las anteriores de Nolan. Está bueno. Ahora viene un pequeño informe del cómic, ¿sí? Cómic y dibujo animado. Vamos a ver el cómic como es, como sale en la revista, y después vamos a ver Qué lindo. una parte de un dibujo animado de Batman. Qué lindo. Porque me decís eso, me hace acordar cuando salía del colegio 5 de la tarde, me tiraba a la plaza con mi hermano en el cómic leyendo. Bien. Qué sensación hermosa. Esa sensación la van a tener ahora. Vamos a compartir este pequeño informe y a la vuelta tenemos un especialista acá en cómic que vamos a charlar de lo que vamos a ver ahora. Vamos, señor director, con el cómic de Batman, acá en el especial de Batman en Cinematv. Vamos. En Batman.
jefe. Algo está llegando. Es grande. Es... Él. Él está ahí. Sujétate. ¿Saben por qué estas personas están tan alteradas? Por ese hombre malo ahí arriba. Bobby, ya sabes qué hacer. ¡Nos disparan! Espera, deja que se acerque más. No te preocupes, Mari querida. Distraigan a la pequeña. Y yo me encargaré del hombre malo. ¿Has perdido el juicio? Estoy jugando en serio, Guasón. Aún estás en mi corazón.